Buen día, mi nombre es Carla de Jesús, cursante de la materia Lenguaje y Comunicación de la sección Saya C. En el día de hoy vengo a hablarles sobre la redacción. Y la redacción se conoce etimológicamente como el término que se define como redactio o redactum. Su origen significa la construcción o la consolidación de una serie de palabras con el fin de transmitir un mensaje específico. La redacción se conoce como un proceso entonces en el cual se hace uso de una serie de palabras con un orden sintáctico para llevar a cabo y para llevar finalmente la transmisión de un mensaje determinado. Es un proceso entonces que se establece dentro de la comunicación. Este proceso incluye una serie de fases o una serie de etapas las cuales deben cumplirse para dar el uso correcto o para cumplir efectivamente con el proceso como debe establecerse desde la teoría. Y ese proceso lo incluye en tres fases. La primera fase es la fase llamada de planificación o preescritura. Esta fase consiste en la elaboración prácticamente de un esquema o de una guía en el cual debe establecerse cuáles son las características o cuál es la información que debe transmitirse. Esa fase en la cual se llama preescritura es aquella que consiste entonces en el diseño y la planificación de una estructura física, imaginaria o mental por parte de la persona que redacta para entonces cuidar algunos aspectos básicos de lo que será la escritura del mensaje determinado. Con esto tenemos lo que corresponde a la primera fase. La segunda fase, que es también la fase llamada de escritura o de redacción como tal, es la fase material. Es en esta fase donde puede materializarse el hecho como tal de escribir. Y es lo que compone o lo que comprende la redacción como tal, como este proceso. En esta fase pues se hace esa revisión de ese esquema mental elaborado en la primera fase, donde yo debo cuidar los aspectos de qué voy a escribir o qué vamos a redactar, a quién va dirigido el mensaje, debo utilizar y buscar información y técnicas, datos o información valiosa acerca del tema que quiero plasmar o que quiero redactar. Y esta fase es la fase material. Entonces es en esta fase donde finalmente la persona redactora va entonces a materializar el hecho de escribir, bien sea haciéndolo a través del escrito manual o a través de las fortalezas que nos da actualmente la tecnología, como lo son las redes sociales, la computadora y algunas otras estrategias tecnológicas que nos permiten entonces también redactar y manejar información. Esta fase se dice que existen ciertas técnicas que deben cumplirse, como son que debe hacerse de la manera más fluida posible, que debe hacerse de la manera rápida, pues la persona que debe redactar debe considerar su tiempo, un tiempo valioso para en esta fase, pues tener la capacidad de escribir todo lo que desea escribir. Esto comprende la segunda fase. Vamos con la tercera fase de este proceso. La tercera y última fase lo comprende lo que es la posescritura o la revisión. Esta fase o esta etapa de este proceso de redacción es la fase final, en la cual una vez ya elaborado ese esquema en una primera fase, materializado en palabras, en ese texto, el cual tiene una información la cual yo voy a expresar, entonces en esta fase yo hago una revisión de eso que escribimos. Esta revisión pues debe cumplir ciertos elementos o ciertos factores que deben revisarse y que posteriormente serán explicados en algunas características o algunos puntos importantes que debemos tomar en cuenta a la hora de hablar de redacción y de este proceso. Pero en esta fase lo que se espera o lo que se busca es que podamos entonces hacer esa revisión tal y cual como la dice, exhaustiva de ese contenido que pudimos escribir, en el cual nos permite pues chequear algunos errores que pudieron haberse tenido o algunas correcciones que debemos hacerle. Para esta fase es importante, y las teorías en las cuales nos pudimos instruir a la hora de exponer sobre este tema incluyen que en esta fase debe esperarse un tiempo prudencial desde la segunda fase hasta la tercera fase. Es decir,
se propone que para esta fase hayan pasado una serie de horas o días luego de haber redactado como tal o luego de haber escrito el texto o el mensaje que se haya querido entonces redactar. Hay situaciones en las cuales no poseemos o no tenemos ese tiempo determinado, un tiempo específico para poder esperar, porque muchas veces tendemos a redactar documentos, oficios, o minutas o cualquier otro texto en el sentido de que podamos entonces esperar ese tiempo. Entonces, como ese tiempo no lo podemos tener, es importante que se haga una especie de una pausa de unos minutos para que el cerebro y la mente de la persona que está redactando pueda liberarse un poco de esa tensión o de ese contenido y tener una mejor visión a la hora de revisar el contenido que está escrito. De esa forma se comprenden estas tres fases del proceso de redacción. Aspectos importantes a tomar en consideración para lo que es este proceso de redacción, es muy importante pues tomar que a la hora de redactar necesitamos saber a quién va dirigido el mensaje, utilizar un lenguaje sencillo, no utilizar técnicas o términos rebuscados. Es importante también cuidar aspectos morfológicos y cuidar aspectos de lo que son la ortografía y la sintaxis, para que el mensaje sea de fácil comprensión para otras personas. Por eso es que es importante saber a quién va dirigido el mensaje y pues cumplir con esas características básicas que debe tener una redacción eficiente. Son la claridad, debe haber un lenguaje claro, conciso, debe haber originalidad a la hora de redactar y también debe haber una adecuación del contenido que se quiere expresar para que sea de mucho mayor comprensión, entendimiento y sencillez. Esto es todo lo que corresponde al proceso de redacción. Espero que sea de buen entendimiento para ustedes. Gracias.